En el corazón palpitante de Salamanca, el barrio más opulento de Madrid, se erigía un restaurante que era menos un lugar para comer y más un monumento al minimalismo frío. Mármol blanco cubría el suelo y las paredes, reflejando la luz calculada de lámparas de araña modernas que parecían joyas suspendidas en el vacío. Metales pulidos brillaban con una perfección impersonal, y los gigantescos ventanales, del suelo al techo, enmarcaban la noche de invierno madrileña como una pintura distante y silenciosa. El ambiente exudaba riqueza, pero carecía de calidez. Era un escenario para los poderosos, un lugar donde las conversaciones se medían en susurros estratégicos y las sonrisas raramente alcanzaban los ojos. En este acuario de lujo, las conexiones humanas eran lo único que no estaba en el menú. Un contraste flagrante entre la opulencia material y la evidente bancarrota emocional de sus clientes habituales. Hola a todos, ¿cómo están? Antes de sumergirnos en el tema de hoy, solo un pequeño aviso. 7 de cada 10 personas que ven nuestros videos aún no están suscritas. Si no quieres correr el riesgo de perderte los próximos contenidos, es ahora el momento de suscribirte y deja tu like para demostrarnos que quieres más historias como esta. Listo, aviso dado. Moviéndose como una sombra silenciosa entre las mesas estaba Elena. A sus 22 años, su uniforme de camarera, aunque impecable, llevaba las sutiles marcas del uso continuo, un testimonio de largas horas y trabajo arduo. Era casi invisible para la clientela, una pieza funcional en el engranaje del lujo. Sin embargo, quien se tomara la molestia de mirarla de verdad encontraría un universo en sus ojos. Eran de un castaño profundo, expresivos y cargados de una melancolía que contrastaba con su postura digna. Había en ellos el cansancio de noches mal dormidas y la tristeza de una pérdida que aún pesaba en su alma, pero también una chispa de resiliencia, una dignidad inquebrantable que era su única herencia y su mayor fortaleza en aquel ambiente frío y deshumano. Detrás de cada plato que servía y de cada copa que llenaba, la mente de Elena viajaba lejos del mármol y los metales pulidos. Pensaba en su madre, cuya frágil salud dependía de los medicamentos que su modesto salario apenas lograba cubrir. Pensaba en su padre, Javier, un hombre de principios que le enseñó que el carácter era el único tesoro que nadie podría robarle. Su memoria era su pasión secreta, su fuerza motriz. Él había sido un visionario, un empresario brillante, hasta que la traición de su socio lo llevó a la ruina financiera y finalmente a una muerte prematura, dejando atrás una familia rota. Elena no buscaba venganza. Su arduo trabajo era una forma de honrar su memoria, demostrando que la dignidad que él le enseñó valía más que toda la riqueza de aquel salón. Sentado solo en una de las mesas más privilegiadas estaba Ricardo Vargas. A sus 55 años era la personificación del éxito y del poder. Su traje, hecho a piece en toise, medida, no tenía ni una sola arruga. Un discreto reloj de lujo adornaba su muñeca y sus zapatos de cuero brillaban bajo la luz. Su cabello canoso, perfectamente peinado, enmarcaba un rostro que cargaba una expresión permanente de tedio y superioridad. Sus ojos, sin embargo, delataban un vacío profundo. Eran calculadores, fríos, los ojos de un hombre que veía el mundo como un tablero de ajedrez y a las personas como meros peones. Poseía un imperio inmobiliario, yates y mansiones, pero vivía en una soledad autoimpuesta, una prisión dorada construida sobre las cenizas de una amistad que él mismo destruyó hace muchos años. La cena de Ricardo había llegado a su fin. La comida, exquisitamente preparada, no le había producido ningún placer. El vino, una cosecha carísima, apenas había humedecido sus labios. Nada lograba llenar el abismo en su alma. Miraba las otras mesas, a las parejas que fingían interés y a los empresarios que forzaban sonrisas, y sentía solo desprecio. Para él, todo era una transacción. Elena se acercó a su mesa, moviéndose con su gracia silenciosa, y él apenas la registró como un ser humano. Para Ricardo, ella era solo parte del servicio, una extensión anónima del ambiente. Estaba a punto de hacer lo que siempre hacía, dejar una marca de su poder, un pequeño acto de humillación para reafirmar su dominio, sin imaginar que aquella noche su armadura cuidadosamente construida comenzaría a agrietarse. Con un gesto lento y teatral, Ricardo Vargas señaló el fin de su solitaria comida. Elena se acercó deslizándose por la sala con la eficiencia silenciosa que la definía y colocó la discreta carpeta de cuero con la cuenta sobre la mesa. Sus ojos no se detuvieron en el rostro de él. Era una danza profesional, ensayada para evitar cualquier conexión innecesaria. Ricardo, por otro lado, la observó con un interés gélido. No veía a la joven mujer, sino una oportunidad de ejercer el tipo de poder casual y cruel que servía como un bálsamo para su
alma vacía. Abrió la carpeta, miró el valor total sin pestañear y una leve sonrisa de desdén curvó sus labios. La noche estaba a punto de ofrecerle el único tipo de entretenimiento que aún podía sentir. Su mano se hundió en el bolsillo de su abrigo de cachemira, ignorando la cartera repleta de tarjetas de crédito sin límite. Sus dedos buscaron y encontraron su objetivo, una única moneda de 5 céntimos, cuyo valor era tan irrisorio que la mayoría de la gente ni se molestaría en recogerla del suelo. Con la precisión de un cirujano la depositó exactamente en el centro de la carpeta de cuero. El pequeño clink del metal contra la superficie fue agudo, un sonido minúsculo que pareció cargar un peso inmenso. Inclinándose ligeramente hacia adelante, habló en un tono bajo, falsamente confidencial, para que solo Elena pudiera oír. Una pequeña propina, para compensar la lentitud del servicio. Las palabras eran afiladas, diseñadas para cortar, para recordarle a la camarera su lugar, insignificante en su mundo. Elena se acercó a recoger el pago, su expresión facial una máscara de neutralidad profesional. Vio la moneda solitaria, brillando patéticamente bajo la luz ambiental. Por un instante fugaz, una ola de calor subió por su rostro, la familiar punzada de la humillación. Había enfrentado el desprecio antes. La indiferencia de los ricos era el pan de cada día en ese trabajo. Pero esto era diferente. No era indiferencia. Era un acto deliberado de crueldad, un esfuerzo, calculado para menospreciarla. En lugar de retroceder, sin embargo, algo dentro de ella se solidificó. El recuerdo de su padre, su voz hablando de honor y dignidad, resonó en su mente. En ese momento ya no era solo una camarera, era la hija de Javier, y no se doblegaría. Con una calma que la sorprendió incluso a ella misma, tomó la carpeta de cuero. Sus movimientos eran fluidos, sin una pizca de vacilación. La abrió, tomó la minúscula moneda entre el pulgar y el índice y dio un paso hacia Ricardo, que la observaba con una diversión arrogante, esperando ver lágrimas o rabia contenida. En su lugar, encontró una mirada firme, profunda, que lo fijó por primera vez esa noche. El ruido ambiental del restaurante pareció desaparecer. En ese instante de contacto visual directo, la dinámica de poder meticulosamente construida por Ricardo comenzó a desintegrarse. Él era el millonario, el titán de la industria, pero bajo el peso de esa mirada, sintió una grieta formarse en su fachada de superioridad. La voz de Elena salió firme, clara y sin prisa, cortando el silencio que se había instalado entre ellos. «Mi padre me enseñó que la dignidad no tiene precio», dijo ella. Cada palabra fue pronunciada con una claridad cortante, no como una acusación, sino como una declaración de hecho, un principio innegociable. Ricardo parpadeó genuinamente sorprendido. Su respuesta era inesperada. Estaba acostumbrado a 2 reacciones de personas como ella: sumisión temerosa o rabia impotente. Esta calma desafiante era un idioma que él no hablaba. Abrió la boca para replicar, para aplastarla con otra puya verbal, pero las palabras de ella todavía resonaban en el aire, desarmándolo con su peso moral y su verdad inquebrantable. Ella entonces extendió la mano, la pequeña moneda de 5 céntimos reposando en su palma como una ofrenda. «Quédese con el cambio», continuó ella, su voz manteniendo el mismo tono equilibrado y letal. «Quizás usted lo necesite más que yo». La inversión del insulto fue magistral, golpeando a Ricardo con la fuerza de una bofetada. Y entonces, mientras él aún procesaba el golpe, ella asestó el ataque final, el golpe de gracia que haría que su mundo se derrumbara. Con los ojos aún fijos en los de él, añadió suavemente, como si compartiera un secreto devastador: «Javier me enseñó eso». El nombre Javier flotó en el aire por un segundo, cargado con el peso de 2 décadas de culpa y secretos enterrados. La mención de ese nombre fue como un rayo que golpeó a Ricardo de lleno, cortocircuitando su cerebro y paralizando su cuerpo. El restaurante, las luces, los sonidos, todo se desvaneció en un zumbido distante. El rostro de Elena se transformó en el rostro de su antiguo amigo y socio, Javier, joven, sonriente, lleno de confianza, el día que firmaron los papeles de la sociedad. Luego, la imagen cambió al rostro de Javier años después, devastado, traicionado, los ojos llenos de un dolor que Ricardo nunca pudo olvidar. El imperio que construyó, la vida, de lujo que llevaba, todo había sido erigido sobre la traición a ese hombre. Y ahora, el fantasma de su mayor pecado estaba ante él, en los ojos de la hija de Javier, trabajando como camarera. La humillación fue total, interna y aniquiladora. Si esta historia ya te ha atrapado, imagina lo que viene a continuación. Suscríbete al canal para no perderte el desenlace y comenta desde qué ciudad y a qué hora nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. Con su misión cumplida, Elena se dio la vuelta. No hubo prisa en sus movimientos.
solo una finalidad silenciosa. Caminó hacia la cocina con la espalda recta, un símbolo de una victoria moral que valía más que cualquier fortuna. Ricardo, por su parte, estaba petrificado en su silla. Un torrente de emociones lo asaltó. Shock, vergüenza, pánico y, sobre todo, un abismo de culpa que se abrió bajo sus pies. Intentó llamarla. La palabra espera se formó en su mente, pero su garganta se cerró. Extendió la mano, un gesto patético e impotente, pero ella ya había desaparecido detrás de la puerta de servicio, dejándolo solo con el fantasma que creía haber enterrado para siempre. El silencio en su mesa era ensordecedor. El mundo a su alrededor volvió a enfocarse lentamente, pero todo parecía diferente, falso, una puesta en escena barata. Su armadura de arrogancia, forjada a lo largo de décadas de éxito implacable, había sido pulverizada en segundos por una joven camarera y un nombre. La moneda de 5 céntimos todavía estaba sobre la mesa, un pequeño y miserable testimonio de su bajeza. La miró y por primera vez no vio un símbolo de su poder, sino un reflejo de su propia pobreza espiritual. El tedio que lo consumía fue reemplazado por una urgencia abrumadora, una necesidad desesperada de hacer algo, de arreglar lo que parecía irreparable. Ese encuentro no fue un simple incidente, fue un terremoto que sacudió los cimientos de la vida de Ricardo Vargas. La fortaleza de indiferencia que había construido a su alrededor se había derrumbado. La imagen de los ojos de Elena, tan parecidos a los de Javier, estaba grabada en su mente. No podía sacárselos de sus pensamientos. Por primera vez en más de 20 años, sintió algo más que desprecio o tedio. Sintió el peso aplastante de su pasado. Sabía, con una certeza aterradora, que no podía simplemente irse a casa, a su mansión vacía. Tenía que encontrarla, no para silenciarla, sino para enfrentar al hombre en que se había convertido, para buscar una redención que ni siquiera sabía que necesitaba desesperadamente. Tan pronto como las puertas del restaurante se cerraron detrás de él, el aire frío de la noche de Madrid golpeó a Ricardo Vargas no como un alivio, sino como una bofetada de realidad. Caminó mecánicamente hasta su sedán de lujo, el chófer abriendo la puerta en un gesto de reverencia que pareció absurdamente fuera de lugar. Sentado en el opulento silencio del asiento trasero, no dio ninguna instrucción. La ciudad pasaba, borrosa por la ventana, un espectáculo de luces que no lograba penetrar la oscuridad que se había instalado en su mente. El nombre Javier y la imagen de los ojos de Elena se repetían en un bucle torturante. Por primera vez en décadas, el hombre que controlaba un imperio se sentía completamente impotente, un pasajero en su propia vida, siendo llevado por una corriente de culpa que él mismo había creado. Pasada la parálisis inicial, la mentalidad de depredador de Ricardo resurgió, pero con un nuevo y desesperado propósito. Tomó su teléfono e hizo una llamada a su jefe de seguridad, un exagente de inteligencia acostumbrado a rastrear competidores corporativos y a desenterrar secretos financieros. La orden, sin embargo, fue desconcertante. Quiero todo sobre una camarera llamada Elena. Trabaja en el restaurante Aleteia. Necesito una dirección, un historial, todo. Y lo necesito para ayer. Al otro lado de la línea hubo una pausa de sorpresa. La urgencia en la voz del jefe, generalmente tan fría y calculada, era alarmante. El guardia de seguridad confirmó la orden, pero la semilla de la desconfianza fue plantada entre su equipo. El magnate estaba actuando de forma errática, movido por algo personal y peligroso. En pocas horas, como era de esperar, la información llegó. El poder de Ricardo todavía era capaz de mover montañas, o al menos de eludir leyes de privacidad con una facilidad aterradora. Tenía el nombre completo de Elena, su dirección en un barrio obrero de Pae, Madrid, y un resumen de su vida precaria. Vio allí la trayectoria de una joven forzada a abandonar los estudios para cuidar de una madre enferma, saltando de un empleo mal pagado a otro. Cada detalle era una puñalada en su conciencia. Creyendo que su riqueza era la solución para todos los problemas, orquestó el primer paso de su tortuoso plan. Un ramo con cientos de orquídeas raras fue enviado a su apartamento, acompañado de una tarjeta sobria. Necesitamos hablar. Atentamente, Ricardo Vargas. La respuesta que esperaba, una llamada curiosa, quizás intimidada, nunca llegó. En cambio, a la mañana siguiente, el extravagante ramo fue entregado en su oficina en el centro financiero de la ciudad. Las flores estaban perfectamente intactas, pero la tarjeta había sido rota en 2 pedazos precisos. No había nota de devolución, no había explicación. El silencio de ese gesto fue más ensordecedor que cualquier grito de rabia. Fue un rechazo absoluto, una declaración de que la muralla que lo protegía su dinero era inútil contra la fortaleza de la dignidad de Elena. Aquello lo enfureció
y al mismo tiempo lo fascinó. Ella no estaba jugando su juego. De hecho, se negaba siquiera a entrar en el campo, y eso lo dejaba completamente desorientado. El comportamiento obsesivo de Ricardo no tardó en generar ondas de choque en su círculo íntimo. Sus socios, hombres tan pragmáticos y fríos como él, comenzaron a notar su distracción, las reuniones canceladas y el uso de recursos de la empresa para lo que parecía ser una cacería personal. Uno de ellos, un viejo aliado llamado Marcos, lo confrontó en su oficina. «Ricardo, ¿qué está pasando? Nuestros contactos en el sector bancario dicen que estás investigando los registros de Javier. Sabes el peligro que es remover ese avispero. Deja el pasado enterrado. Sea lo que sea esto, no vale la pena el riesgo de exponer la fundación de nuestra empresa a un escándalo». La advertencia era clara. Su búsqueda de redención personal era una amenaza para el imperio de todos. Ignorando las advertencias, Ricardo intentó un enfoque diferente, más sutil y en su visión más noble. A través de sus contactos descubrió el hospital público donde la madre de Elena recibía tratamiento. En un acto de arrogancia disfrazada de filantropía, hizo una donación anónima sustancial al ala de oncología con la estipulación de que la señora Morales, madre de Elena, recibiera tratamiento preferencial y las mejores instalaciones. Se sintió satisfecho, creyendo haber ayudado sin ser intrusivo. Sin embargo, subestimó la inteligencia y el orgullo de Elena. En un hospital donde los recursos eran escasos, un cambio tan repentino y drástico en el tratamiento de su madre levantó sospechas inmediatas. La confirmación llegó en forma de un mensaje de texto, la única comunicación que ella inició. Las palabras brillaron en la pantalla del celular de Ricardo, cada una siendo un golpe directo a su intento de comprar la absolución. «El sufrimiento de mi madre no es una oportunidad para que alivies tu conciencia. La dignidad de mi familia no está en venta. No queremos tu dinero sucio. Aléjate de nosotros, o juro que iré a la prensa y contaré a todos quién eres y lo que le hiciste a mi padre». La amenaza era real, y la furia detrás de ella era palpable. Había fallado de nuevo, de forma aún más espectacular. Parecía que cada intento de acercarse solo la empujaba más lejos, haciendo el abismo entre ellos aún más grande. Esa noche, la soledad de su ático de lujo era sofocante. Rodeado de obras de arte que valían fortunas y con una vista panorámica de una ciudad que estaba a sus pies, Ricardo nunca se había sentido tan pobre. Las palabras de Elena lo despojaron de su última defensa. El dinero no era una solución, era el problema. Era el arma del crimen, el símbolo de su traición. Su mente lo llevó de vuelta en el tiempo, a una tarde de sol en un parque, muchos años atrás. Él y Javier, jóvenes y llenos de sueños, planeando el futuro de su pequeña empresa. «Vamos a construir algo con integridad, Rick», había dicho Javier, con un brillo de idealismo en los ojos. «Algo de lo que nuestros hijos se sientan orgullosos». El recuerdo lo destrozó. Se levantó y fue al bar, sirviéndose una copa de whisky que apenas probó. Mirando su reflejo en el cristal de la ventana, no vio al magnate temido por todos, sino a un fantasma, un hombre atormentado por la integridad del amigo que destruyó. Finalmente lo entendió. Lo que le robó a Javier no fue solo dinero o una empresa. Fue un futuro. Fue la oportunidad de ver a su hija crecer. Fue la paz de espíritu. Y esas eran deudas que no podían pagarse con transferencias bancarias o donaciones anónimas. La redención exigía un precio mucho más alto, un sacrificio que nunca antes había considerado hacer. La verdad. A la mañana siguiente, Ricardo Vargas entró en su oficina con una nueva y aterradora determinación. Convocó a su equipo legal, un grupo de abogados corporativos de élite, conocidos por su habilidad para enterrar verdades y crear narrativas favorables. Su orden fue simple y chocante. «Quiero que redacten una confesión completa, un documento legal que detalle el fraude que cometí contra Javier Morales hace 22 años, la apropiación indebida de sus activos y la disolución fraudulenta de nuestra sociedad. Y quiero que incluya un plan para restituir integralmente el patrimonio de su familia, con intereses y corrección monetaria». Los abogados lo miraron como si se hubieras vuelto loco. La sala estalló en protestas. «Ricardo, esto es un suicidio profesional», exclamó su abogado principal. «Esto no solo te destruirá a ti, sino que abrirá la empresa a innumerables demandas. Nuestros accionistas, nuestros socios, todos serán arrastrados por el fango. Es una aniquilación total». Argumentaron, suplicaron, explicaron las ramificaciones catastróficas de tal acto, pero por primera vez la lógica fría de los negocios no le afectó. Estaba mirando más allá de los balances y las cotizaciones de la bolsa. Estaba buscando algo que su imperio no podía darle. «Hagan lo que les he dicho», dijo, su voz tranquila, pero con una finalidad de acero que zanjó toda discusión.
Mientras los abogados trabajaban, la noticia de sus intenciones se filtró a sus socios. La reacción fue inmediata y violenta. Lo amenazaron con acciones legales, con una destitución forzada del consejo, con una campaña de difamación en los medios que lo pintaría como mentalmente inestable. Intentaron congelar sus activos y bloquear sus acciones. La guerra corporativa que siguió fue brutal. Ricardo, el depredador, de repente se convirtió en la presa, cazado por hombres a los que él mismo había enseñado a ser implacables. Pero su determinación no flaqueó. Estaba dispuesto a quemar su propio imperio hasta los cimientos si esa era la única manera de construir un puente sobre el abismo que lo separaba de Elena. Sabía que el documento por sí solo no era suficiente. Esa confesión debía ser entregada personalmente, no por un mensajero, no por un abogado, sino por él. Necesitaba mirar a los ojos de Elena y de su madre y enfrentar su juicio sin escudos ni defensas. Despidiendo a su chofer y a su equipo de seguridad, tomó el sobre que contenía el documento que podría ser su ruina y condujo su propio coche. Dejó atrás las calles anchas y limpias de Salamanca y entró en los barrios más modestos de la ciudad, un territorio que le era completamente extraño. Cada semáforo en rojo parecía durar una eternidad, dándole más tiempo para dudar, para sentir el miedo corroer su coraje. El edificio de apartamentos de Elena era sencillo, de ladrillo visto, con ropa secándose en los balcones y el sonido de niños jugando en la calle. Era un lugar lleno de vida, de comunidad, de todo lo que faltaba en su mundo estéril. Estacionó el coche de lujo, que parecía una nave espacial alienígena en esa calle, y atrajo las miradas curiosas de los vecinos. Por un largo momento se quedó sentado, el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Era Ricardo Vargas, un hombre que hacía temblar a otros, pero allí, frente a ese modesto edificio, era solo un hombre aterrorizado, a punto de llamar a la puerta de su pasado. Con manos temblorosas, sostuvo el sobre. Dentro de él no había solo papel y tinta, sino el peso de su traición y su única y frágil esperanza de redención. Cada paso hacia la puerta del edificio era una batalla contra su propio orgullo, contra el instinto de huir y esconderse detrás de su fortuna. Pensó en retroceder, en encontrar otra manera, una manera más fácil, pero sabía que no había otra. El camino hacia la paz pasaba por esa puerta. Entró en el edificio, encontró el número del apartamento y subió las escaleras, el sonido de sus caros zapatos resonando en el silencio del pasillo. Frente a la sencilla puerta de madera, se detuvo. Podía oír voces apagadas desde adentro. Imaginó a Elena, a su madre, la vida que habían construido sobre las ruinas que él dejó atrás. El miedo era casi paralizante. Este era el momento de la verdad, el punto de no retorno. Ya no había estrategias, ni más abogados, ni más poder. Era solo él, su crimen y la esperanza de un perdón que no merecía. Respirando hondo, luchando por controlar el temblor de su mano, Ricardo Vargas, el titán de la industria, levantó el brazo y llamó a la puerta. El sonido pareció resonar no solo en el pasillo, sino en toda su vida vacía. La tensión en el aire era palpable, un silencio cargado, de décadas de dolor y arrepentimiento. Cada segundo que la puerta permanecía cerrada parecía una eternidad. Se preguntó si ella miraría por la mirilla y se negaría a abrir. Se preguntó si llamaría a la policía. La incertidumbre era una forma de tortura que nunca había experimentado. Él, que siempre controló todos los resultados, estaba ahora a merced de la mujer a la que más había agraviado. La puerta no representaba solo la entrada a un humilde apartamento, sino la frontera final entre su vida de mentiras y la posibilidad de una verdad liberadora, por muy dolorosa que fuera. De repente oyó el sonido de una cerradura girando. La puerta comenzó a abrirse lentamente, chirriando suavemente. Ricardo contuvo la respiración, preparándose para el odio, para los gritos, para el rechazo que sabía que merecía. No sabía lo que le esperaba al otro lado, pero sabía que, para bien o para mal, su vida tal como la conocía estaba a punto de terminar. El enfrentamiento que tanto temía y al mismo tiempo tanto necesitaba estaba a solo un instante de comenzar. El clímax de su viaje no sería en una sala de juntas, sino en el umbral de esa humilde puerta. El miedo que sentía era diferente a cualquier riesgo empresarial que hubiera corrido. No se trataba de perder dinero. Se trataba de perder la última oportunidad de recuperar su humanidad. El sobre en su mano parecía pesar una tonelada, una carga física de su fracaso moral. Se recompuso, enderezó la postura, no por arrogancia, sino en un intento de encontrar un último vestigio de coraje para enfrentar lo que estaba por venir. Estaba a punto de enfrentar a los fantasmas de su pasado, no como un millonario poderoso, sino como un hombre en bancarrota en todo lo que realmente importaba.
Finalmente la puerta se abrió por completo, revelando la silueta de Elena. Sus ojos se abrieron de par en shock y desconfianza al verlo allí, en su puerta, vulnerable y expuesto. El aire entre ellos crepitaba con una tensión insoportable. El silencio lleno de 20 años de historia no contada. El momento de la verdad había llegado. Ya no había a dónde huir. El acto 3 llegaba a su fin explosivo, dejando a Ricardo y Elena cara a cara, al borde del enfrentamiento final que definiría el destino de ambos y el verdadero significado de la redención. La puerta se abrió, y por un instante eterno los dos se quedaron congelados, separados por el umbral que representaba un abismo de 20 años de dolor. El rostro de Elena pasó por una tormenta de emociones en segundos. Primero, el puro shock de verlo allí, en su santuario. Después, una ola de rabia protectora, sus ojos entrecerrándose como los de una leona defendiendo su territorio. Su primera y más poderosa inclinación fue cerrarle la puerta en la cara, borrar esa aparición de su pasado que no tenía derecho a estar allí. Sin embargo, algo la detuvo. No había arrogancia en los ojos de Ricardo, ninguna chispa de superioridad. Lo que vio fue un miedo crudo, una vulnerabilidad tan desnuda e inesperada que la desarmó, paralizando su mano en el pomo de la puerta. La voz de Ricardo, cuando finalmente salió, era un susurro ronco, una pálida sombra del tono de mando que usaba para dominar las salas de juntas. «Elena, por favor», comenzó, las palabras pareciendo físicamente difíciles de pronunciar. «No pido que me escuches por mí. Pido 5 minutos por la memoria de tu padre, Javier». La mención del nombre de su padre fue como una llave, una apuesta arriesgada que podría haber causado una explosión de furia, pero que, en cambio, tocó la única cuerda que aún podía vibrar con alguna curiosidad. Quería odiarlo, quería expulsarlo, pero la necesidad de entender, de finalmente tener respuestas fue más fuerte. Sin una palabra, retrocedió, abriendo un pequeño espacio para que él entrara. Él entró en el apartamento como un hombre que entra a su propio juicio. El espacio era pequeño, modestamente amueblado, pero impecablemente limpio y lleno de una sensación de hogar que lo abofeteó con su ausencia en su propia vida. Y entonces la vio. Sentada en un sofá, envuelta en una manta, estaba una mujer frágil, cuyos rasgos, aunque marcados por la enfermedad, todavía recordaban a la vibrante esposa de Javier que él había conocido años atrás. Los ojos de ella se fijaron en los de él, y en ellos no había shock ni sorpresa, solo un reconocimiento inmediato y un odio profundo e inquebrantable, cultivado a lo largo de 2 décadas de sufrimiento. La temperatura de la sala pareció bajar 10 grados. Ricardo sintió el peso de su pecado de forma física, aplastante. Rechazando el gesto silencioso de Elena para que se sentara, Ricardo permaneció de pie, aceptando su posición como el acusado. No intentó suavizar el golpe con excusas o justificaciones. Su enfoque fue brutalmente directo, el único que la situación permitía. Mirando directamente a la madre de Elena, dijo con la voz embargada por la emoción: «Señora Morales, sé que no tengo derecho a estar en su casa, ni a respirar el mismo aire que usted. Soy el hombre que destruyó a su familia y arruinó la vida del hombre que un día fue mi mejor amigo». La confesión explícita sin rodeos flotó en el aire, y el silencio que siguió fue absoluto, un vacío conmocionado donde antes solo había tensión. Con manos temblorosas extendió el sobre que sostenía con tanta fuerza. Se lo ofreció a Elena, no como un regalo, sino como una prueba. «No he venido aquí para ofrecer dinero para comprar su silencio», dijo, su voz ganando una frágil fuerza. «He venido a ofrecer lo único que todavía puedo dar, la verdad». Elena, con el ceño fruncido en desconfianza, tomó el sobre. Sus dedos rozaron los de él por un breve instante, y él retrocedió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Rompió el sello y sacó las páginas. A medida que sus ojos recorrían las líneas, su expresión cambió de escepticismo a asombro. Era una confesión legal, detallada, admitiendo el fraude, la manipulación, todo. Mientras Elena estaba absorta en la lectura, Ricardo se volvió de nuevo hacia la señora Morales, sintiendo que le debía a ella el núcleo de su confesión. Dio un paso adelante, las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotando de sus ojos. «Construí un imperio sobre las ruinas de la vida de mi mejor amigo», dijo, la voz quebrándose en un sollozo contenido. «Y durante más de 20 años he vivido en un infierno de lujo, atormentado todos los días por lo que hice. Nada de lo que compré, nada de lo que construí jamás llenó el vacío de haber traicionado la confianza del único amigo verdadero que he tenido». La máscara del magnate cayó, revelando al hombre miserable y solitario que había debajo. Elena levantó la vista del documento, el papel temblando en sus manos. El shock era visible en su rostro.
Toda su vida había construido la imagen de Ricardo Vargas como un monstruo frío, calculador e impenetrable. Pero el hombre que estaba ante ella con el rostro bañado en lágrimas y la voz, embargada por un dolor genuino, no encajaba en esa imagen. El odio que había alimentado durante tanto tiempo comenzó a vacilar, confundido por una emoción nueva y desconcertante, una pizca de compasión. Vio a un hombre que no estaba allí para negociar, sino para rendirse incondicionalmente, dispuesto a perderlo todo para encontrar una pizca de paz. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El silencio en la sala era tan denso que parecía tener forma física. Fue roto no por palabras, sino por un sonido suave. Una única lágrima, seguida de otra, rodó por el rostro arrugado de la señora Morales. No eran lágrimas de perdón, todavía no. Eran lágrimas que llevaban el peso de años de luto, de rabia, de preguntas sin respuesta. Eran la ruptura de una presa emocional que había estado sellada por mucho tiempo. Por primera vez no veía solo al arquitecto de su dolor, sino también a una víctima de su propia codicia. Un hombre condenado a vivir con su crimen. Su mirada de odio se suavizó, transformándose en una expresión de profunda y compartida tristeza. Elena miró a su madre, viendo esa liberación de dolor, y luego de vuelta a Ricardo, que permanecía allí, expuesto y esperando su sentencia. El documento en sus manos era la justicia que su padre merecía, la restauración de su nombre y legado. Pero la confesión verbal, la cruda vulnerabilidad de Ricardo, ofrecía algo más: la oportunidad de sanar, la oportunidad de liberarse a sí misma y a la memoria de su padre del peso corrosivo del odio. Sabía que el perdón no sería un acto simple, pero por primera vez veía un camino más allá de la amargura, un camino que su padre, con su creencia en la dignidad y la integridad, ciertamente habría deseado para ella. Dobló cuidadosamente el documento y lo colocó sobre una pequeña mesa al lado. No lo rompió ni lo arrojó al suelo. El gesto fue neutro pero significativo. No lo expulsó, no gritó. Simplemente se quedó allí, en el silencio del pequeño apartamento, mirando al hombre que había destruido y de una manera extraña e inesperada ofrecido la llave para reconstruir su mundo. El clímax de la rabia había pasado, reemplazado por una calma conmocionada e incierta. El enfrentamiento había terminado, no con una explosión, sino con el colapso silencioso de décadas de odio, dejando en el aire la frágil y aterradora posibilidad de un nuevo comienzo. Los días que siguieron a esa confesión fueron un huracán en la vida de Monsieur Bon. Ricardo Vargas, fiel a su palabra, no esperó a procesos judiciales ni a la presión de los medios. Él mismo detonó la bomba, oficializando su confesión e iniciando la transferencia no solo del valor corregido que debía a la familia Morales, sino de una parte sustancial de su fortuna personal. El escándalo fue titánico. Fue expulsado del consejo de su propia empresa. Sus antiguos socios lo demandaron y la alta sociedad de Madrid le dio la espalda. Perdió su estatus, su poder y la admiración superficial que tanto valoraba. Sin embargo, con cada privilegio que perdía, sentía que se le quitaba un peso de los hombros. La primera prueba de su nueva vida fue ver a la madre de Elena ser trasladada al mejor hospital de España, donde comenzó a recibir un tratamiento que le dio una esperanza real de recuperación. Unas semanas después, cuando el polvo comenzó a asentarse, Ricardo buscó a Elena de nuevo. La encontró en la sala de espera del hospital, no como un magnate culpable, sino como un hombre en busca de un propósito. Explicó que la restitución financiera era solo el comienzo, una obligación legal y moral, pero que no era suficiente para honrar el espíritu de Javier. Propuso la creación de la Fundación Javier Morales, una institución dedicada a financiar a jóvenes emprendedores que, como su padre, poseían ideas brillantes, pero sobre todo un carácter íntegro. Y entonces, con una humildad que Elena jamás imaginó ver en él, hizo la petición más importante: «Yo no puedo liderar esto. Sería una mancha en su nombre. Pero tú puedes. Tú llevas su integridad, su visión. Ayúdame a transformar el mayor error de mi vida en un legado de segundas oportunidades». La decisión no fue fácil. Requirió largas conversaciones con su madre, cuya salud mejoraba cada día, y una profunda reflexión interior. Aceptar significaba trabajar junto al hombre que le causó su mayor dolor, pero rechazar significaba permitir que la historia de su padre terminara en tragedia. Elena, con la sabiduría heredada de Javier, eligió el camino de la construcción. Aceptó liderar la fundación no por Ricardo, sino por su padre. Juntos comenzaron a trabajar, formando una improbable asociación. Ricardo, despojado de su arrogancia, se convirtió en un consejero silencioso, usando su vasta experiencia para el bien.
Elena floreció, su dolor transformado en un propósito poderoso, convirtiéndose en una fuerza de cambio y esperanza para una nueva generación de soñadores. 2 años después, el POI. Auditorio de la Fundación Javier Morales estaba abarrotado. Elena, ahora una líder confiada y respetada, estaba en el escenario entregando el premio anual a un joven emprendedor visionario. En el público, lejos de los focos, Ricardo aplaudía con una sonrisa genuina, sus ojos brillando con un orgullo sereno que ninguna transacción financiera le había dado jamás. Más tarde, esa misma semana, fue visto en un café sencillo, un lugar que nunca habría frecuentado en su vida anterior. Al terminar, dejó en la mesa una propina que correspondía al valor de su cuenta y una pequeña nota para la camarera. Gracias por su excelente trabajo. Su sonrisa iluminó mi día. El gesto era pequeño, anónimo, pero era el símbolo de su transformación completa. Finalmente había entendido el verdadero valor de las personas. Ricardo Vargas aprendió de la manera más dura que la verdadera riqueza no se mide por lo que se acumula en cuentas bancarias, sino por el coraje de confrontar los propios errores y por la capacidad de transformar la culpa en redención. Descubrió que el imperio que construyó sobre la ruina de una amistad era, en realidad, una prisión de lujo, y que la verdadera libertad estaba en la humildad de pedir perdón. Aquel día, en un restaurante frío, pensó que estaba humillando a una simple camarera, pero el destino le mostró que solo estaba frente a un espejo, confrontando la pobreza de su propia alma. La historia de Ricardo y Elena nos enseña que el perdón es el puente que construimos no para el otro, sino para nosotros mismos, para salir de las ruinas de nuestro pasado hacia un futuro con propósito y valor real. ¿Alguna vez has hecho un acto de bondad que haya cambiado una vida? Deja un like si crees que el perdón es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para más historias de segundas oportunidades. Y comenta: la dignidad no tiene precio si tú también crees en la fuerza del carácter humano.